Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Mientras vamos saludando y dándoles la bienvenida a este espacio de reflexión que hemos organizado desde los programas de posgrado de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, queremos darle la bienvenida a nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Diego López Cuesta. Bienvenido, profesor, a esta tu casa. Desde la distancia te abrazamos y esperamos muy pronto poder tenerte por acá de manera presencial y disfrutar de tu conocimiento. El profesor nos va a estar acompañando en este webinar acerca de la inexistencia de sanciones administrativas en los contratos públicos. Y bueno, tenemos un lujo de conferencista el día de hoy. El profesor Diego López Cuesta es máster en investigación jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia profesional en el sector público en asuntos contractuales, en asuntos disciplinarios y fiscales, y además es autor de un libro denominado Inexistencia de sanciones administrativas en los contratos públicos. Bienvenido, profesor Diego, a este tu webinar. Hola, profesora Nadia, muchas gracias por la invitación. Agradecerle al profesor Juan Pablo Erazo, quien me hizo la invitación para participar hoy y compartir con ustedes sobre un tema muy interesante y en el cual, pues desde ya le comento a la audiencia que soy minoría, porque la posición unánime en Colombia es que existen sanciones administrativas en el marco de los contratos públicos. Y lo que les vengo a exponer hoy es otro punto de vista para que lo analicen, para que lo comenten y para que finalmente ustedes tomen su propia postura y obviamente me contrainterroguen con sus preguntas. De eso se trata el ejercicio académico, entonces vengo a mostrarles una postura de la cual soy minoría y voy entonces a proceder a compartirles pantalla para presentarles la exposición. Listo, profe. Si te parece, les damos la oportunidad a los participantes de enviarnos las preguntas a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas una vez haya finalizado tu intervención. Damos entonces un espacio para que tengas la oportunidad de responder a sus inquietudes. ¿Te parece? Sí, me parece que así está perfecto. Bueno, adelante, éxitos. Una pregunta, Señor, Nadia. Las preguntas donde, digamos, yo las yo te las podría ver. leo. Yo te las leo, tú también las puedes ver, ¿vale? Vale, listo, Vale, perfecto. listo. Entonces, bueno, en primer lugar, el orden de la exposición, grosso modo, va a ser el siguiente. Primero voy a hablar de qué es una sanción administrativa y cuáles son sus características esenciales y cómo podemos diferenciarlas de otras medidas que prevé el ordenamiento para proteger los intereses del Estado y el interés general. En segunda medida hablaré sobre cuáles son las características de las medidas contractuales por deficiencias en el cumplimiento del contrato, que es a lo que me referiré en este caso. Y en tercera medida hablaré sobre las razones del Consejo de Estado para considerar que esas medidas contractuales que puede imponer las entidades estatales son sanciones administrativas. Y a raíz de eso, ahí sobre los aspectos que menciona el Consejo de Estado para considerar que estas medidas son sanciones, y no solamente el Consejo de Estado, también la doctrina, especificaré la crítica que tengo para considerar que no son sanciones esas medidas y una propuesta para una eventual reforma de la Ley 80. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una sanción administrativa? Lo primero es, ustedes preguntarán, ¿y por qué es importante conocer qué es una sanción administrativa? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la siguiente, y es que necesitamos saber cuál es una sanción administrativa, porque la sanción administrativa es lo que se va a estudiar o se va a analizar en el marco de las sanciones administrativas en los contratos estatales. Es decir, la sanción administrativa es el punto de partida para el estudio del derecho sancionado. No podemos hablar de que algo es una sanción o no es una sanción administrativa si antes de eso no tenemos claro cuál es el concepto de sanción administrativa. Y precisamente para tener claro cuál es el concepto de sanción administrativa, voy a hacer un resumen de cuál es la postura de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre qué es una sanción. Y esto, cuando tengamos la definición de qué es una sanción, vamos a poder determinar
si las sanciones que nos dice el Consejo de Estado que hay en el marco de los contratos estatales son sanciones bajo esa definición, que desde ya les digo que es la misma definición que tiene el Consejo de Estado, o en realidad no son sanciones administrativas. Entonces, lo primero es que la sanción administrativa es una de las muchas reacciones que tiene el ordenamiento ante la ilegalidad. Y digo muchas, pero en realidad son, en el análisis y trabajo que hice, he identificado 5, que sería, una reacción es la reacción que es una sanción. Otra reacción son las medidas que tienen una finalidad preventiva. Otra reacción son las medidas que tienen una finalidad coercitiva. Otra reacción, que sería la cuarta, son las medidas que tienen una finalidad indemnizatoria. Y otras son las medidas que tienen una finalidad de restablecer la legalidad. Esas son las 5 reacciones que tiene el Estado o el legislador para reaccionar frente a la ilegalidad. Pero no todas esas reacciones son sanciones. Solamente una de esas 5 son sanciones. Y entonces, ¿cómo identificamos las sanciones de otras medidas administrativas? Bueno, las identificamos por su naturaleza. Y esto es muy importante, porque las sanciones se identifican por unos requisitos esenciales, como los requisitos esenciales que nos enseñan cuando estudiamos Derecho Civil sobre los requisitos del contrato, que son esenciales, sin los cuales o no existe el contrato, se convierte en otro. Entonces, la sanción también tiene unos requisitos esenciales que permiten identificarla, y son 2. Uno, y es que se identifica por el efecto, y es un efecto de la sanción, es que genera un mal. Y bueno, ¿qué entendemos por mal? El mal podemos definirlo como la alteración de una situación anterior en la cual yo estaba o en la cual yo llegué de manera lícita. En ese caso, el afectado se ubica en una situación nueva o diferente a la que tenía antes de la medida que se le impone, en este caso, que sería una sanción. Pero este criterio es importante para identificar una sanción de otras medidas, pero no es el único. También tenemos que revisar cuál es el fin de la medida. Y entonces el fin de la medida, en el caso de la sanción, es castigar, es reprimir una conducta que el legislador considera que debe ser castigada o que debe ser, se debe tener esa reacción por la importancia que tiene para el ordenamiento jurídico que no se cometa ese acto. Entonces, la sanción la identificamos por su efecto, que es que genera un mal, que es que altera una situación lícita anterior, y además por su fin, que significa que su finalidad es castigar. Pero acá hay algo importante, y es, la sanción no es la única medida que genera un mal. Hay otras medidas que también generan un mal y no son sanciones. Por ejemplo, si a mí me imponen una condena por responsabilidad fiscal, me generan un mal, porque yo voy a tener que afectar mi patrimonio que obtuve de forma lícita para pagar esa condena de responsabilidad fiscal. Sin embargo, la finalidad de esa medida no es castigarme, sino la finalidad es indemnizar al Estado por una actuación errónea que yo cometí, por ejemplo, como servidor público. Entonces, esas son las 2 características que nos permiten identificar una sanción administrativa, y además nos permiten diferenciarla de otras sanciones administrativas. Y algo muy importante es que estos 2 aspectos nos muestran que el concepto de sanción es un concepto material y no formal. ¿Esto qué significa? Que es posible que el legislador clasifique una medida como sanción y que materialmente no lo sea. Y entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Pues en ese caso se le debe dar el tratamiento de una medida que no es una sanción y por tanto no se aplican las garantías propias del derecho punitivo. Pero también puede pasar que el legislador clasifique una medida como no sancionatoria, pero en realidad sea una auténtica sanción. En ese caso, se debe aplicar las garantías propias del derecho punitivo. Y para ilustrarles un poco las diferencias que les he mencionado sobre diferentes reacciones del ordenamiento, voy a darles algunos ejemplos tanto de la legislación de Colombia como de la legislación de España sobre qué medidas no son sanciones administrativas y qué medidas pueden o no pueden ser sanciones administrativas. Entonces, en primer lugar,
¿Qué medidas no son sanciones administrativas? Entonces, una medida que no es una sanción administrativa es aquella que busca restablecer la legalidad. ¿Cuál es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de una medida que restablece la legalidad? El cierre de un establecimiento, digamos una farmacia, un club nocturno, bueno, en fin, en el cual se deben cumplir ciertos requisitos para que ese establecimiento de comercio pueda operar conforme con la normatividad que lo rige. Entonces, si yo como propietario de ese establecimiento de comercio inicio operaciones sin cumplir con esos requisitos y después la autoridad se da cuenta que yo no cumplo con los requisitos y cierra mi establecimiento, en ese caso, esa medida no es una sanción porque lo que están haciendo es restablecer la legalidad que yo alteré al incumplir los requisitos para operar con mi establecimiento de comercio. Entonces, en esa medida podemos ver que no se genera un mal porque yo no estaba en una situación lícita, porque estaba operando de manera ilícita. Y pues la finalidad no es castigarme, sino restaurar la legalidad que se afectó con el inicio de actividades sin cumplir con los requisitos legales. Otros ejemplos de medidas que no son sanciones son las medidas indemnizatorias. Por ejemplo, las medidas que la administración tiene a su cargo, la facultad que tiene la administración a su cargo, para eventualmente cuantificar perjuicios y obligar a que los administrados paguen esas condenas que son indemnizatorias, es decir, que pueden generar un mal, pero que no cumplen con la finalidad de castigar y por tanto no son sanciones administrativas. Y hay otras medidas que son las medidas coercitivas. Y estas medidas coercitivas son aquellas en las cuales se les puede imponer una multa para que cumpla un deber. Y esa multa se puede imponer de manera reiterada hasta que cumpla un deber. Pero si la persona, digamos que sea yo, cumplo mi deber, pues en ese momento ya no me podrían imponer la multa coercitiva, porque la finalidad de estas medidas es combinar a la persona a que haga algo, y si entonces yo cumplo ese deber, pues ya no me podrían imponer la multa porque cumplió su propósito el procedimiento. Entonces, eso también es un ejemplo de las medidas que no son sanciones administrativas. Digamos, estas son las medidas que podemos decir son un poco más fáciles de identificar, aunque no en todos los casos. Pero la complejidad aumenta un poco cuando miramos las medidas que pueden o no pueden ser sanciones administrativas. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, hay medidas que revocan una autorización, una licencia, y a veces son sanciones y a veces no son sanciones. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer para identificar cuándo la medida que revoca una autorización o una licencia es o no es una sanción? Pues en ese caso tenemos que distinguir la naturaleza de la medida y tener en cuenta la función de la misma. Si se busca proteger el interés público ante riesgos perjudiciales, pues podríamos decir que la medida no es una sanción administrativa. Y un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Puede ser cuando una persona que tiene el permiso para portar armas, le revocan la licencia porque por un trastorno psíquico no está en la capacidad psicológica de poder manejar un arma. Entonces, en este caso, es revocar la autorización de la licencia, lo que está haciendo es no castigar a la persona por su conducta, sino que le está diciendo a la persona beneficiaria de ese derecho a portar el arma que no la puede seguir portando porque él no cumple con las aptitudes físicas y psicológicas para poder tener un arma a su cargo. Entonces, en ese caso, esa medida no busca sancionar a la persona, sino busca proteger un interés público. Y también podemos decir que esa medida entonces no es una sanción administrativa, sino que es una medida que se revoca para garantizar el interés público y evitar que de esa forma se puedan afectar a terceros. Y medidas que revocan una autorización, una licencia, sí pueden ser sanciones cuando, por ejemplo, esas medidas se imponen y al imponerse la medida, la persona no puede cumplir con, bueno, no puede operar o no puede hacer la labor para la cual está autorizada como consecuencia de un castigo que le impone la administración. Pero entonces uno se puede preguntar, y bueno, ¿cuándo me está castigando a mí la administración y cuándo la finalidad es proteger el interés público? Uno de los parámetros para diferenciar cuándo la medida revocatoria o la licencia, eso no es una sanción,
es si existe una relación racional entre la conducta que da lugar a la revocación y la actividad a la que se refiere. ¿Esto qué significa? Que si es posible subsanar la circunstancia que dio lugar a la revocación, no es una sanción administrativa, porque lo que yo voy a hacer es subsanar ese requisito y efectivamente después puedo obtener la autorización para ejercer el derecho que estaba ejerciendo. Entonces, digamos que yo perdí la vista y por esa razón no pude seguir portando el arma, pero que después la recuperé. En ese caso, yo podría volver a, digamos, a retomar el derecho a usar un arma. En cambio, si es una auténtica sanción, yo no voy a poder usar armas por el tiempo que me diga la sanción. Un ejemplo, si que disparé indiscriminadamente, entonces en ese caso me dicen que nunca más puedo volver a tomar un arma por esa razón, pues eso es una efectiva sanción porque me están castigando por incumplir con el régimen que establece el porte de las armas. Eso en cuanto a las medidas que revocan una autorización o una licencia, pero también hay medidas que prohíben o inhabilitan realizar una actividad. Esas medidas que son inhabilidades, en ocasiones pueden y no pueden ser sanciones. ¿Y eso de qué depende? Eso depende, digamos, de varios factores, pero lo que principalmente diferencia una medida de otra es que la inhabilidad es una sanción cuando tiene una relación directa, cuando no hay una relación directa entre la infracción y el hecho para el cual se inhabilita una persona. Entonces, en ese caso, esa medida puede ser considerada una sanción administrativa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la inhabilidad disciplinaria es una sanción en cuanto me inhabilita a mí para ejercer cargos públicos y además me impide celebrar contratos con el Estado. Entonces, digamos, no hay una relación directa entre la inhabilidad de ser buen funcionario público o no ser buen funcionario público y ser un mal contratista, y por eso me impiden ser contratista. Y las inhabilidades que son sanciones, bueno, las inhabilidades que son sanciones no tienen una relación directa, pero las inhabilidades que son sanciones tienen una relación directa, o lo que no son sanciones, lo que buscan es inhabilitar a una persona por su falta de honorabilidad para determinado evento o aptitud para desarrollar una actividad. Entonces, un ejemplo de la inhabilidad, digamos, por falta de honorabilidad, puede ser si yo tengo una condena penal por un delito doloso superior con pena privativa superior a 4 años. En ese caso, yo estoy inhabilitado para celebrar contratos con el Estado y entre más, para ejercer cargos públicos. En ese contexto, esa inhabilidad lo que busca es que, lo que busca el legislador es establecer una condición de actitud moral, por decirlo de una forma, o de honorabilidad, para que solo ciertas personas que no tienen determinados antecedentes puedan ejercer una función pública o puedan contratar con el Estado. Esa es un ejemplo de una inhabilidad por honorabilidad. O también tenemos las inhabilidades que, por ejemplo, me impiden a mí ser contratista en el municipio en el cual mi papá es alcalde. Entonces, digamos, esa inhabilidad lo que pretende es proteger la moralidad pública y no es un castigo, porque su finalidad no es reprimir mi conducta, sino salvaguardar el interés general y evitar que se use un cargo público para intereses particulares. Perdón. Bueno, se me iba a descargar el computador, entonces retomo. Las inhabilidades podría decirlo, son las medidas que son un poco más difíciles de identificar si son o no son sanciones, porque el debate que se genera si uno tiene la aptitud para desarrollar la actividad que prohíbe la inhabilidad puede ser muy complicado en determinados casos, y a veces no es claro cuál es el propósito del legislador. Entonces, lo que se debe revisar es si la inhabilidad tiene relación directa con la actividad que prohíben. Entonces, por ejemplo, si yo, digamos, los pagos a seguridad social, no hago un pago de seguridad social y por esa razón me imponen una inhabilidad para contratar con el Estado, uno ve que esa inhabilidad lo que pretende es castigar, porque no hay una relación directa entre pagar la seguridad social con el Estado y representar un riesgo para el cumplimiento de los contratos estatales. Entonces, en ese caso, esa inhabilidad no sería una sanción. Y entonces pasamos al siguiente caso, que ya es analizar qué medidas no son sanciones administrativas en Colombia
y qué medidas sí son sanciones administrativas. En Colombia a veces sí y a veces no. Entonces tenemos los mismos ejemplos, medidas que restablecen la legalidad. Entonces tenemos que las medidas que restablecen la legalidad son, por ejemplo, la suspensión de obras por hacer obras en zonas prohibidas. Esa suspensión de obras en zona prohibida no es una sanción administrativa. ¿Y por qué no es una sanción administrativa? Por lo que está haciendo es prevenir que una persona que ejecutó una obra sin cumplir con los requisitos legales la continúe ejecutando. El decomiso de mercancías o de contrabando tampoco es una medida que sancione, sino que restablece la legalidad, y en ese orden de ideas tampoco genera un mal, porque quien transporta mercancía sin cumplir con los requisitos de aduana y demás, o mercancía en contrabando, para ser más preciso, pues está cometiendo una actividad ilícita y por tanto no se le estaría causando un mal al decomisarle esa mercancía. En los ejemplos de las medidas indemnizatorias, como lo mencioné hace un poco, tenemos la inhabilidad por condena en responsabilidad fiscal, la condena por responsabilidad fiscal, que es una medida indemnizatoria. Los procesos de responsabilidad fiscal, su propósito es resarcir los daños que se le causaron a la administración, y en ese sentido, pese a que me pueden generar un mal porque me van a afectar mi patrimonio económico, no me están causando un mal con la finalidad de castigarme, sino un mal con la finalidad de que yo indemnice un daño que causé. Y desde otro ejemplo, ya sobre otro tipo de medidas, son las medidas coercitivas. Y en el mismo ejemplo de la responsabilidad fiscal encontramos un buen ejemplo de eso, que es la inhabilidad por condena fiscal. La inhabilidad por condena fiscal la encontramos en la ley 610 de 2000, y ahí nos explican que la persona que se le impone la condena por responsabilidad fiscal no podrá suscribir contratos con el Estado ni acceder a la función pública hasta que pague la inhabilidad o hasta que transcurra cierto periodo de tiempo. Entonces, en este caso, esa inhabilidad, la finalidad que busca es combinarme o obligarme a mí, que soy el que le causé ese daño al Estado, a que pague la indemnización que resarce los perjuicios que yo le causé al Estado. Si la pago, la inhabilidad desaparece. Si no la pago, pues tengo que esperar el tiempo que establece la norma para poder acceder a la función pública o contratar con el Estado. Entonces, esas son las medidas que no son sanciones administrativas. Pero tenemos el ejemplo de medidas que sí son sanciones administrativas en algunos casos y no son sanciones administrativas en otros casos. Entonces, por ejemplo, las medidas que restringen en forma temporal el ejercicio de un derecho pueden o no pueden ser sanciones administrativas. Un ejemplo de esto son de medidas que restringen de forma temporal un derecho, son se encuentra en la regulación de la licencia de conducción. A una persona le puede suspender su licencia de conducción de manera temporal o definitiva si pierde las actitudes físicas o psíquicas necesarias para poder conducir un vehículo. Entonces, sirve el ejemplo del arma. Si yo pierdo la visión, pues no podré manejar un vehículo. Entonces, en ese caso, la autoridad de tránsito está facultada para revocar mi licencia o suspenderla temporalmente si mi visión la puedo recuperar, pero digamos que la perdí totalmente. Entonces la autoridad de tránsito está facultada para determinar que me suspende o me revoca definitivamente mi licencia de conducción porque yo no cumplo las actitudes físicas para poder manejar vehículos. En ese evento, lo que se está haciendo no es castigar a la persona, lo que se está haciendo es verificar que cumpla con los requisitos que establece la norma para garantizar que las demás personas no se vean afectadas por su conducción del vehículo. Entonces, en este caso, lo que busca esa medida es proteger la vida del afectado y la de las demás personas que hacen uso de las vías públicas. Esa es la finalidad de esa medida, y sobre esta medida hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es la sentencia C428 de 2019, y esta sentencia la traigo a colación por una razón. Hace un momento yo les mencionaba que las sanciones administrativas se identifican por su naturaleza y no por lo que menciona el legislador. Porque el legislador a veces se equivoca, calificando si una medida es o no es una sanción. Pues en este caso se equivocó el legislador. ¿Por qué? Porque el legislador dijo que suspenderle la licencia a una persona que había perdido la visión era una sanción administrativa.
la licencia de conducción, era una sanción administrativa, no una medida preventiva o que busque restablecer la legalidad. Entonces, en este caso, la Corte Constitucional analizó ese evento y dijo que no, que el legislador por un error de técnica legislativa clasificó esa medida como una sanción administrativa y que en realidad esa medida no era una sanción administrativa, sino que era una medida que buscaba proteger el interés general y en consecuencia no podría dársele el tratamiento de sanción administrativa porque no lo tenía. Entonces, ese es un gran ejemplo que nos muestra que no podemos confiarnos en lo que diga el legislador porque, si bien es cierto, en la gran mayoría de las veces acierta sobre lo que dice, es posible que se equivoque y entonces a nuestro cliente lo pueden estar juzgando por una medida que el legislador califica como no sanción y que en realidad es una sanción administrativa. Y eso va a generar varias consecuencias, como lo mencionaba hace un momento, y una de ellas principalmente es que va a generar que me tengan que aplicar las garantías propias del derecho sancionador, que no son las mismas de las medidas administrativas que no tienen esa finalidad de castigar. Eso por el lado de las medidas que restringen de forma temporal el ejercicio del derecho. Pero también hay medidas que prohíben o inhabilitan realizar una actividad. Esas a veces son sanciones y a veces no son sanciones. Entonces, me sirve nuevamente el ejemplo de la sanción de la inhabilidad que yo no pueda contratar en el municipio del cual mi esposa es la alcaldesa. No lo puedo hacer porque se está protegiendo la moralidad pública y en ese caso esa finalidad, esa medida lo que busca es prevenir que se generen, que la administración pública sea usada para fines diferentes al interés general. Entonces, esa medida de inhabilidad en ese caso no es una sanción administrativa. Pero como lo mencionaba hace un rato, tenemos inhabilidades que sí son sanciones. Entonces, un ejemplo de esas inhabilidades que son sanciones, que lo ha catalogado así la Corte Constitucional, es la inhabilidad permanente para contratar con el Estado por personas que han hecho adulteraciones del RUT de manera reiterada. Entonces, esa es una inhabilidad porque busca castigar a la persona de que pueda afectar el interés general porque ya demostró que falsificó un documento para poder, digamos, alterar el registro único de proponentes, que es importante en la actividad contractual para efectos de la etapa precontractual. Entonces, esa es una medida que sí es una sanción administrativa. También, como lo mencioné hace un momento, la inhabilidad en un proceso disciplinario también es una sanción administrativa. Digamos, de esto es lo que, digamos, ha mencionado la Corte Constitucional y el Tribunal Constitucional sobre las sanciones administrativas. Entonces, a continuación les voy a hablar sobre, de manera breve, sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este aspecto? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Convenio Europeo de Derechos Humanos fue aprobado en la segunda mitad del siglo pasado, en 1950 y algo, no tengo la fecha exacta en este momento, y para ese momento el derecho disciplinario, el derecho sancionatorio administrativo no se encontraba desarrollado. Pero el derecho penal sí ya estaba desarrollado para ese momento. Entonces, el Convenio Europeo de Derechos Humanos previó las garantías judiciales para toda clase de procedimientos y además estableció las garantías para juzgar a las personas en materia penal. Entonces, el artículo 6 y el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que una persona que es juzgada en materia penal tiene derecho a las siguientes garantías: a que lo asista un abogado, que le haya traductor si es del caso, la presunción de inocencia, a que tiene que comprobar su culpabilidad, bueno, demás aspectos propios de las garantías punitivas. Pero entonces el Convenio Europeo dice que solamente tiene vigencia cuando lo están juzgando por una, podríamos decirlo, por un hecho constitutivo de materia penal. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó un caso y dijo lo siguiente, más o menos. Dijo, bueno, ¿qué es materia penal? Materia penal es lo que el legislador diga que es un delito penal, un delito, digamos, en el ámbito penal, o materia penal es lo que auténticamente lo es, o sea, materialmente lo es.
Entonces, en ese caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el año 1976, tiene una doctrina que son los criterios Engel, y en esos criterios son los que estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para darle, digamos, vida a la norma que establece las garantías en materia penal. ¿Por qué? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que la noción de materia penal era autónoma, porque los estados no podían calificar como no penales asuntos que materialmente sí lo eran. Entonces, estos criterios fueron, digamos, establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar que el legislador le hiciera trampa a las personas diciendo que algo no era delito cuando auténticamente sí era un delito. Eso pasó en 1976 y con el desarrollo que ha venido teniendo el derecho disciplinario y además el derecho sancionatorio administrativo, esos criterios se han ido también, se han aplicado para sanciones administrativas. No solamente se han aplicado para identificar una materia penal de delito, sino también para derecho sancionatorio administrativo. Entonces podemos decir que inicialmente el Tribunal Europeo dijo que estableció esos criterios para decir que un delito no podía dejar de ser delito por el hecho que dijeran que no era delito. Y ahora podemos decir que se aplica eso y además que una sanción administrativa no deja de ser sanción administrativa porque el legislador diga que no es una sanción administrativa. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Esos criterios son tres pasos, digámoslo así. Entonces, el primer paso es, ¿qué es lo que debe hacer uno para analizar si una medida es sanción? Lo primero es indagar qué dice el legislador sobre esa medida. Entonces, el legislador puede decir que sí es sanción, pero también puede decir que no es sanción o que no es un delito. Entonces, independientemente de lo que diga el legislador, tenemos que revisar el segundo criterio. El segundo criterio es que debemos examinar cuál es la naturaleza de la infracción, es decir, a qué sector de personas se dirige, y el tipo y la naturaleza de los intereses protegidos, y ese es el tercer, digamos, esos son el segundo criterio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se refiere a qué personas va dirigida, lo que se está refiriendo es si es una medida que aplica a todas las personas o es una medida que está en el régimen disciplinario, que solamente aplica a un determinado grupo de personas. Ya menciono la importancia de esa diferenciación en un caso más adelante. Y el tercer criterio es analizar la naturaleza y la severidad de la sanción en que podría incurrir la persona y analizarla, y con esos criterios debemos identificar si es o no es una sanción administrativa. Los criterios, el segundo y el tercer criterio que les mencioné son alternativos, es decir, si con el segundo criterio yo ya tengo claro que es una sanción administrativa, pues es una sanción administrativa, no tengo que analizar el tercer criterio. Pero si con el segundo criterio no es suficiente, pues puedo analizar el tercer criterio, y si con el tercer criterio, es decir, con la naturaleza y severidad de la medida, entiendo que es una sanción administrativa, se deben aplicar todas las garantías propias de la materia penal que señala el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el primer caso, el de 1976, ¿qué fue lo que sucedió? La ley holandesa establecía que unas sanciones a unos militares eran unas medidas disciplinarias. Y entonces, esas sanciones, ¿qué eran? Eran varios militares que les incumplieron ciertas normas del régimen militar y a uno de ellos le impusieron un arresto de 2 días. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en ese caso que en ese caso no había una sanción administrativa, no había un delito porque un arresto de 2 días no era una medida tan severa ni tan grave que podría afectar los derechos, entonces consideraba que no era una sanción administrativa. Pero otros de los militares, la sanción que les fue impuesta o que les podían imponer implicaba la reclusión de 3 o 4 meses de prisión. Entonces, en ese caso, el Tribunal Europeo dijo, en ese caso estamos ante una auténtica sanción penal, porque los van a privar de la libertad. Y la única medida para que una persona pueda ser privada de la libertad es a través de un delito, de que lo condene un juez en un proceso penal. Entonces, por lo tanto, entendió que ese proceso en realidad no era un proceso disciplinario, que si bien cierto solo iba dirigido a unas personas porque era la legislación militar, en ese caso dijo que esos delitos eran auténticos delitos, perdón, y que por tanto se aplicaban todas las garantías del régimen punitivo. Y acá tenemos varias sentencias que nos hablan sobre este caso. Por ejemplo, la sentencia de agosto del 87,
En ese caso es de una multa de tráfico y el Tribunal Europeo consideró que era una sanción porque debido al nivel de gravedad y a la naturaleza de la sanción, porque era una multa, pero podía ser convertida en una pena de prisión. Entonces, era en realidad una auténtica sanción y por tanto se tendría que calificar como tal sin importar lo que dijera el legislador. Esta sentencia del 24 de febrero de 1994, me voy a referir a ella por la importancia que tiene en el régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque esta medida fue una medida que se impuso a una persona que se presentó como candidato a la Asamblea Nacional en Francia. Esa persona le impusieron una multa y le impidieron ser elegido porque sobrepasó los topes de financiación de su campaña. Y en ese caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que aunque le habían impuesto una multa y le habían impedido presentarse como candidato a la Asamblea Nacional, eso no era una sanción, principalmente porque esa medida lo que buscaba era prevenir que ciertas conductas afectaran el interés general y además porque esa medida solo aplicaba a un conglomerado de personas, es decir, a las personas que se presentaban como candidatos a la Asamblea Nacional. O sea, era una medida disciplinaria, no era una medida que le aplicaba a todas las personas y que por ese caso consideraba que los intereses que estaban en juego afectaban solamente a esas personas y no era una sanción administrativa. Entonces, esta sentencia, ¿por qué la menciono? Pues la menciono por una razón y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que las medidas disciplinarias no son sanciones administrativas. Por ejemplo, la sentencia del 30 de agosto de 2018 es una sentencia de un profesor que fue destituido o suspendido por 2 años, si no me falla la memoria, y fue suspendido por 2 años y la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, menciona que esa medida no es una sanción porque es una medida disciplinaria que solo va dirigida a los profesores. Entonces, en ese caso, el Tribunal Europeo considera que las medidas disciplinarias no son sanciones administrativas o no son asuntos que mencionen una materia penal. Y ese aspecto es importante porque nosotros tenemos, digamos, la opinión contraria si miramos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para concluir lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos criterios ENGOL fueron creados para evitar que una auténtica sanción administrativa, o una sanción penal en este caso, pasara desapercibida como una medida disciplinaria solo porque el legislador dijo que era una medida disciplinaria. Esto se evita para que un legislador autoritario afectara los derechos de las personas diciendo que algo no era una sanción aunque auténticamente lo es. Y esto va unido a lo que mencioné hace un momento. La sanción o el concepto de sanción es un concepto material que no se define por lo que diga el legislador, sino por el análisis de sus características. Y otra conclusión que podemos tomar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que las medidas disciplinarias no son sanciones administrativas porque considera que van dirigidas solo a cierto rango de la población y que la finalidad es proteger los intereses de ese pequeño rango de la población a la cual va dirigida la normatividad. Y algo que no les mencioné y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en algunos casos, en 1 o 2 casos de todas las sentencias que relacioné para que la estuvieran presente, aplicó o consideró que una medida era sanción por su cuantía. Y es en la sentencia del 11 de septiembre de 2018. En ese caso, era una multas que puede imponer el Tribunal Constitucional, multas coercitivas, que puede imponer el Tribunal Constitucional si una persona no cumple las decisiones que ella dictamina. Entonces, si yo no cumplo la decisión, me imponen una multa. Pasa más tiempo y no la cumplo, me imponen otra multa. Y así sucesivamente hasta que la cumpla. En ese caso, la multa era una cuantía alta y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que si bien es cierto, esa multa solo aplicaba a las personas que tenían que cumplir los fallos del Tribunal Constitucional, o sea que podría identificarse como una medida disciplinaria. En ese caso, su severidad, porque era de varios miles de euros, hacía que debía catalogarse o le daba la apariencia, mejor dicho, de una auténtica sanción y que por tanto debía calificarse como tal.
Más adelante voy a mencionar por qué este aspecto de determinar que una medida es o no es una sanción por su severidad es muy cuestionable, pero por el momento voy a mencionar los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, que si bien es cierto, es por pocos años, es más reciente que la Convención Europea de Derechos Humanos, tiene la misma dinámica, y es que en el artículo 8 y 9 se mencionan las garantías judiciales para todo tipo de procedimiento, pero además se mencionan las garantías propias del derecho penal. No se mencionan por ningún lado las medidas sancionatorias, disciplinarias, administrativas. No se mencionan, solamente se refiere al área penal. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en primera medida, no ha establecido unos criterios ENGOL y no los tiene, y tampoco tiene en su jurisprudencia una definición clara y consistente de qué es una sanción administrativa. Pero eso no impide que en ciertos casos haya hecho un análisis de en qué casos aplica o no aplica una garantía punitiva. Entonces, en el primer caso, que es el del 31 de enero de 2001, se analizó un juicio político que se hizo en Perú a unos magistrados de alta corte. Entonces, en ese juicio político, digo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese juicio político era de carácter sancionador y que por tanto se tenía que aplicar todas las garantías propias de derecho punitivo, que en ese caso no se aplicaron porque no se les permitió conocer los cargos de manera completa y por lo tanto se les vulneró su derecho a la defensa. Pero en ese caso no mencionó por qué ese juicio político es una sanción y por qué se tenía que aplicar esas garantías dada esa naturaleza sanción administrativa. En la sentencia, por ejemplo, del 2 de febrero de 2001, analizó la destitución de los servidores públicos por participar en una protesta, y acá hay una diferencia que podemos ver con el derecho disciplinario, con el derecho disciplinario no, una diferencia que vemos con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que en ese caso, esa era una medida disciplinaria, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que esa medida disciplinaria era una sanción administrativa. Y como lo mencioné hace un momento, para el Tribunal Europeo consideran que las medidas disciplinarias no son sanciones administrativas. Esos son, digamos, varios casos que ha pasado. Me quiero referir principalmente a uno que está acá, que es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Petro Rego contra Colombia, del 8 de julio de 2020. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a una conclusión diferente de lo que mencioné hace un momento y de lo que considera la Corte Constitucional de Colombia. Y es que la inhabilidad por condena en responsabilidad fiscal y la condena por responsabilidad fiscal es una sanción administrativa. La Corte Interamericana dijo que la inhabilidad por condena a responsabilidad fiscal es una sanción administrativa. Sin embargo, si uno va a revisar la sentencia, nunca explica por qué esa inhabilidad por condena a responsabilidad fiscal es una sanción administrativa. El análisis que estaba haciendo era sobre si una inhabilidad por condena a responsabilidad fiscal puede restringir derechos políticos. La conclusión es que no lo puede hacer porque solo lo puede, digamos, determinar un juez, y el proceso de responsabilidad fiscal lo determina una autoridad administrativa. El asunto es que uno puede, digamos, la inhabilidad por condena a responsabilidad fiscal puede limitar derechos políticos sin ser una sanción administrativa. Es decir, la única forma que se limita un derecho político no es por una sanción administrativa. Y lo mencionaba hace un rato. Si a mí me impiden postularme para senador si en los últimos 6 meses he tenido determinados negocios, pues me están a mí restringiendo un derecho político. Pero no es una sanción porque en ese caso es una medida preventiva que busca proteger la moralidad en la función pública. Entonces, no toda medida que restringe un derecho político debe considerarse una sanción administrativa. Y en este caso, la Corte Interamericana consideró que la inhabilidad es una sanción administrativa, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que considero que es acertada, considera que no es una sanción administrativa porque su finalidad es combinar a que la persona pague la indemnización y que una vez la paga, pues ya no tiene la inhabilidad para ser candidato a elección popular, por ejemplo. Estas son, digamos, las principales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y como lo mencioné hace un poco, una de las diferencias es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene establecido unos criterios ni un concepto de sanción administrativa, y por lo tanto su jurisprudencia de eso no se ve desarrollado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí considera las medidas disciplinarias como sanciones administrativas. Y bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, ¿cómo podemos identificar una sanción administrativa? Pues yo considero que una sanción administrativa sí es útil identificarla a través de los criterios ENGOT. Me parece que puede ser muy útil hacerlo, y entonces llegamos al aspecto que quería mencionar, y es de la severidad. La severidad de una medida, si ustedes lo miran, siempre que hay mucha o poca severidad, digamos, no es lo determinante para identificar una sanción administrativa. ¿Y por qué la severidad no debería ser determinante para identificar una sanción administrativa? Y así lo ha considerado la Corte Constitucional en todos los casos que ha revisado sobre sanciones administrativas. Porque hay muchas medidas que no son sanciones administrativas, pero que pueden afectar incluso más que una sanción, los intereses patrimoniales de una persona. Pongamos un ejemplo, y recientemente se han mencionado casos de eso en los periódicos, en los noticieros, y es de personas que construyen sus viviendas en las zonas de los cerros orientales en Bogotá, por ejemplo, que son zonas que no se puede construir viviendas. Son, digamos, casas que pueden estar evaluadas en 5.000, 10.000 millones, que se ordenan demoler. Entonces, la afectación económica es grandísima para la persona, porque se le está afectando su derecho de propiedad, y se le está ordenando que se remuevan unas obras que tienen un costo muy alto, pero no es una sanción administrativa, porque lo que busca es restablecer la legalidad que esa persona alteró al construir en una zona prohibida. Entonces, en ese caso, no es una sanción administrativa, aunque su severidad puede ser muy alta. Entonces, la sugerencia es que no identifiquemos las sanciones administrativas por su severidad, sino solamente teniendo en cuenta lo que dice la ley, pero lo que dice la ley no es fiable, porque a veces el legislador se puede equivocar para decir que es una sanción o para decir que no es una sanción, y que por tanto el criterio determinante es su naturaleza. Y es decir, si causa un mal a una persona y tiene una finalidad punitiva. De esa forma podemos identificar una sanción de otra medida. Y eso es lo que hace un momento mencioné sobre las diferentes reacciones del ordenamiento jurídico a la ilegalidad. Entonces tenemos medidas que buscan en el cuadro restablecer la legalidad, medidas que buscan combinar, medidas que buscan prevenir y medidas que buscan indemnizar. Y esas son las diferentes formas de reacciones al ordenamiento, y quería mencionarles el concepto de sanción administrativa para poder analizar entonces si las medidas contractuales o administrativas que se imponen en el marco del contrato estatal por deficiencias o incumplimientos en el contrato, en el desarrollo del contrato, son sanciones administrativas. Y entonces vamos ya a, digamos, a ir a la segunda parte de la charla, y es cuáles son las medidas contractuales a las que nos vamos a referir. Entonces, bueno, la primera es la caducidad, que ya sabemos que tiene varios efectos. Los más importantes es que termina anticipadamente el contrato y permite a la entidad cobrar la cláusula penal. Eso es y impide que el contratista reclame perjuicios. Esos son, digamos, los tres aspectos más importantes que generan la caducidad. Las multas. Las multas, la finalidad principal de las multas es combinar al contratista, pero ya sabemos que las multas es una retribución económica que tiene que pagar el contratista por el incumplimiento de sus obligaciones. Esas son, digamos, las multas. Y también tenemos que se puede impactar la cláusula penal. Entonces, la cláusula penal es, ya sabe, el dinero que una persona se compromete a pagar a otra como caución por el incumplimiento o el cumplimiento del contrato. Y la naturaleza de la cláusula penal puede ser de tres formas diferentes, y puede ser moratoria, indemnizatoria o punitiva. Principalmente en el contrato estatal, la naturaleza de la cláusula penal es indemnizatoria, porque las entidades estatales no dicen que tenga otra naturaleza, y el Código Civil establece que la naturaleza de la cláusula penal es indemnizatoria, salvo que las partes digan que es una pena, o sea, que es punitiva, o que la cláusula penal tiene un interés, una finalidad moratoria, es decir, hace las veces de los intereses moratorios o de pena por la mora en el cumplimiento del deber.
Esas son las tres medidas que vamos a analizar, sumado también al incumplimiento, que la entidad puede declarar el incumplimiento, y de ese incumplimiento se pueden generar, de esos incumplimientos reiterados se pueden generar inhabilidades, y además el incumplimiento puede generar a que la entidad establezca y cuantifique los perjuicios que puede cobrar. Entonces, el incumplimiento también es una de las medidas que vamos a analizar, aunque está muy ligada pues, a la multa, la cláusula penal, la caducidad y también las inhabilidades que se generan. Entonces, esas son las medidas. Entonces, caducidad, cláusula penal, multas y también están las inhabilidades que van aparejadas a la caducidad y a los incumplimientos. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué el Consejo de Estado y la doctrina, pero principalmente el Consejo de Estado, dice que esas medidas son sanciones administrativas? Bueno, el Consejo de Estado tiene dos argumentos principales para decir que la caducidad es una sanción. El primero es que el contratista no recibe indemnización. Entonces, si el contratista no recibe indemnización, dice el Consejo de Estado que le están causando un mal y además que ese mal lo que tiene es una finalidad de castigar al contratista porque le impide recibir la indemnización y no hay, digamos, motivos para impedirle al contratista que reciba esa indemnización. Y sumado a eso, también considera que la inhabilidad para contratar con el Estado de la caducidad es una medida que busca castigar al contratista, porque la finalidad de este no es proteger el interés general, sino reprimir al contratista por el incumplimiento del contrato y que ese incumplimiento tiene, esa inhabilidad tiene un efecto inmediato y le genera que pierda todos los contratos que tiene, el derecho a ejecutar todos los contratos que tiene en ejecución para el momento que se declara la caducidad. Además de eso, dice que las multas y la cláusula de inhabilidad son sanciones porque castiga el incumplimiento o retraso del contratista y porque varias multas o cláusulas o declaratorias de cláusula penal, de efectividad de cláusula penal reiteradas, pueden generar inhabilidades y considera que las inhabilidades son sanciones administrativas. Y las inhabilidades, ¿por qué son sanciones? Pues cuando se ha referido el Consejo de Estado a las inhabilidades reiteradas, dice que las inhabilidades son sanciones porque afectan al contratista y que por tanto deben considerarse como sanciones administrativas. Estos son básicamente los argumentos que menciona el Consejo de Estado en su jurisprudencia para decir que esas medidas son sanciones administrativas. Ahora vamos a ver lo que les quería presentar y les comenté desde el inicio de la charla, que considero que no son sanciones administrativas esas medidas contractuales, por eso menciono que son medidas contractuales, no son sanciones administrativas, porque la finalidad de esas medidas en ningún caso es sancionar, ni en ningún caso es reprimir al contratista. Tienen unas finalidades diversas que ya las vamos a mencionar. Entonces, en primer lugar, la caducidad restablece la legalidad. ¿Cuál ilegalidad, digamos, pretende restaurar la caducidad? Pues pretende restaurar la ilegalidad que generó el contratista y esto no es otra cosa que el incumplimiento del contrato. Y la caducidad se asimila mucho a la resolución del contrato que existe en el derecho privado. En el derecho privado, si yo incumplo mi contrato, la otra parte tiene derecho a resolver el contrato y a terminarlo unilateralmente, porque se permite terminarlo unilateralmente. Entonces, en este caso, la caducidad lo que busca es generar uno de esos efectos que se puede hacer en el derecho privado, que es terminar el vínculo contractual para culminar esa relación jurídica con la persona que me está incumpliendo el contrato y poder definir qué hago para cumplir el objeto del contrato que esa persona no cumplió, o sea, el contratista. Entonces, el primer efecto es que busca restaurar la legalidad. El segundo argumento para decir que no es una sanción es que no indemnizar al contratista no le causa un mal. ¿Por qué? Porque cuando yo soy el que genero que me declaren la caducidad y a mí no me indemnizan, pues es una consecuencia natural de la declaratoria de caducidad o de la resolución del contrato en este caso. Porque en ningún caso que yo dé lugar a declarar la resolución del contrato voy a tener derecho a que me indemnicen por esa resolución del contrato. ¿Y por qué no la tengo? Porque a mí no me pueden indemnizar de lo que yo mismo causé. Si yo generé que me declararan la caducidad del contrato por incumplir el contrato, pues naturalmente no tengo derecho a que me indemnicen. Al revés, yo tendría que indemnizar a la entidad por haber incumplido el contrato. Y el segundo aspecto es que la inhabilidad es preventiva.
¿Por qué la inhabilidad es preventiva? Lo mencioné hace un rato, y es que las inhabilidades son de las medidas más difíciles de identificar como sanción o como no sanción. Considero que no es sanción porque lo que pretende evitar, o sea, el marco en el cual se impone la inhabilidad es en el desarrollo de un contrato estatal, ¿cierto? Impone la inhabilidad en el desarrollo de un contrato estatal. ¿Y qué es lo que busca evitar esa inhabilidad? Que esa persona vuelva a contratar con el Estado por un tiempo, porque representa un riesgo para el tráfico jurídico, en este caso es para celebrar contratos estatales. Entonces, la inhabilidad tiene una naturaleza preventiva, porque lo que busca es evitar que esas personas que ya se comprobó que representan un riesgo para el tráfico jurídico, sean nuevamente contratistas del Estado. Y un argumento que refuerza esto que estoy mencionando, y es que las inhabilidades en ocasiones se extienden a los socios de las sociedades de personas. Y esto solamente es posible si las inhabilidades son, o bueno, la inhabilidad por la caducidad es una sanción, no es una sanción administrativa, porque si se le extiende la inhabilidad a los socios de la persona jurídica, se estaría vulnerando un principio del derecho sancionador, que sería la responsabilidad personal o personalidad de las penas, que implica que solo se puede imponer sanciones a la persona que lo cometió. Y acá le estarían extendiendo la caducidad o los efectos de la caducidad, que sería la inhabilidad, a personas que muy posiblemente no tuvieron relación con el hecho, que sería a los socios de las sociedades de personas. Ese es un argumento adicional para decir que no son sanciones administrativas, entre otros que por el tiempo no puedo explicarles. ¿Y por qué las multas o la cláusula penal no son sanciones? Bueno, primero, porque las multas, como lo mencioné, es una medida coercitiva en la cual se combina el cumplimiento del contrato para que el contratista cumpla el contrato y lo asegure. Y además de eso, la cláusula penal indemniza posibles perjuicios. Pero yo hace un momento dije que la inhabilidad la cláusula penal, perdón, podía ser no solamente para indemnizar perjuicios, sino también con una finalidad punitiva. Entonces, con esa finalidad punitiva, uno podría decir, bueno, entonces, si la finalidad punitiva de la cláusula penal y además genera un mal, pues entonces sí es una sanción administrativa. Y acá hay un aspecto que también se debe tener en cuenta, y es que antes que ser un ilícito administrativo, la cláusula penal es un ilícito civil. Es decir, estamos en el marco de una relación contractual que se rige principalmente por el derecho civil, porque los contratos estatales se rigen por muchos aspectos, la gran mayoría en su régimen de obligaciones, cómo se extinguen las obligaciones, cómo son las formas de pago y demás, se rigen por el derecho civil. Entonces, la cláusula penal es un ilícito civil y por tanto debería juzgarse como ilícito civil. Nunca en derecho civil estamos hablando que una persona que le obligan a pagar la cláusula penal están imponiendo una sanción administrativa. Bueno, primero porque no es en el marco de una actuación administrativa, y segundo porque es un ilícito civil que no debe, digamos, salir de esa órbita para interpretar que es una sanción administrativa. Y con el mayor de la razón, cuando la cláusula penal en los contratos estatales, la gran mayoría de las veces, es una tasación anticipada de perjuicios, que por lo tanto no tiene una finalidad de castigar, sino una finalidad de proteger el interés general a través de una indemnización a la entidad estatal. ¿Y por qué las inhabilidades previenen? Lo mencioné hace un momento, la extensión a los socios de sociedades de personas, y además de eso, porque hay una relación directa entre la conducta, o sea, el incumplimiento, y lo que se previene, que la persona siga ejecutando contratos, porque representa un riesgo para el tráfico jurídico. Esos son básicamente los argumentos que considero que deben ser tenidos en cuenta para rebatir y debatir también si esas medidas en realidad son sanciones administrativas o no son sanciones administrativas. En consecuencia de lo que digo, propongo varios aspectos para el régimen de los contratos públicos, y la primera es no calificar las medidas contractuales como sanciones ni como administrativas. Y acá me devuelvo un poco con lo que mencionaba hace un poco. Las medidas contractuales parten del aspecto civil del contrato estatal. Y entonces, si en el derecho privado se permite que una de las partes termine unilateralmente un contrato, pues en el derecho contractual de los contratos públicos o estatales, también deberíamos contemplar la opción de que la entidad estatal pueda
decretar la resolución del contrato, la terminación unilateral del contrato. Y eso no es una medida administrativa, es una medida contractual. El hecho de que de la administración celebre ese contrato no lo convierte en una actuación administrativa, sino que sigue siendo y debería regularse solo como una actuación contractual. Pero eso no significa que no se deba aplicar el debido proceso, ni se deban aplicar ciertas garantías propias de las actuaciones contractuales, aunque no administrativas, como sería de pronto escuchar al contratista para que presente descargo sobre ese aspecto que se le dice que incumplió, o para que presente pruebas, pero deberían tratarse como una medida contractual porque en realidad son medidas contractuales. Que nosotros decimos que son medidas contractuales y administrativas como es actualmente, no impide que podamos pensar y rebatir y debatir si esas medidas son solamente medidas contractuales y manejarlas de esa forma. De esa forma, si se regulan como medidas contractuales, la entidad estatal va a tener herramientas un poco más efectivas para poder hacerle frente a incumplimientos del contratista y proteger los intereses de la entidad estatal. Otro aspecto que considero que también se puede mejorar es modificar la duración de las inhabilidades por incumplimiento contractual. Y esto por una razón, porque la inhabilidad tanto para el interventor que le imponen por incumplimiento del contrato por ciertos aspectos y tanto la inhabilidad para el contratista que le declara la caducidad es de 5 años. Y esa inhabilidad de 5 años no analiza qué tanta afectación pudo haber generado ante el interés general. Entonces puede que la afectación de un contrato de obra de 50 millones que se incumple no sea la misma de un contrato de obra de 1 billón de pesos que se incumpla, y por tanto ese aspecto considero que debería evaluarse para determinar si la entidad estatal eventualmente podría modular esa duración de las inhabilidades. Y por eso el último punto es analizar si es viable y facultar a la administración para que determine la duración de las inhabilidades y tenga en cuenta pues también la afectación que se generó al interés general y demás. Profesora Nadia, de esta forma pues creo que podemos abrir Fabuloso, espacio tienes dos para... preguntas en estos momentos en el chat, profesor Diego. Jairo César Barreto Lance pregunta lo siguiente: si un mandatario celebra un contrato de concesión de alumbrado público que desde su ejecución este no tiene interventoría y cuenta con un plazo de 20 años, luego viene otro mandatario, se posesiona y observa esta irregularidad, ¿puede terminar el contrato unilateralmente o puede subsanar el contrato? Bueno, en primer lugar, podríamos preguntarnos cuáles son las posibilidades que tendría ese mandatario para poder terminar el contrato. Entonces me dice, el primero es que el contrato no tiene interventoría. Entonces, lo primero que podría hacer es, podría subsanar esa falencia contratando la interventoría del contrato de alumbrado público, porque del contrato de concesión de alumbrado público, porque con la información que me da, no veo claro que pueda declarar la caducidad del contrato, porque para declarar la caducidad del contrato, tiene que cumplirse varios presupuestos, y los cuales son, uno, un incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, y que del contratista, no de la entidad, porque acá quien no contrató la interventoría no fue el contratista, fue la entidad, es decir, es una falencia propia de la entidad estatal, no del contratista. Y segundo, ese incumplimiento del contratista debe generar o que pueda llegar a generar la parálisis de la ejecución del contrato. Entonces, si puede llegar a generar la parálisis de la ejecución del contrato y es un incumplimiento imputable del contratista, se podría declarar la caducidad. Pero como vemos en este caso, ni es culpa del contratista porque el contratista no tiene la culpa de que el interventor no lo hayan contratado, y además tampoco esa ausencia de interventoría va a generar la parálisis del contrato porque pues está ejerciendo esa función la supervisión. Entonces el alcalde, si quiere subsanar ese aspecto, puede contratar a él al interventor. Perfecto, profesor. Tenemos otra pregunta por acá y nos dicen, ¿cuál es el reto que debe asumir el legislador colombiano en materia de existencia de sanciones administrativas en el marco de la contratación pública? Nos pregunta Judith Molina. Gracias a ti, Judith, por participar en este espacio. Sí, Judy,
Gracias por la pregunta. ¿Y cuál es el reto? Yo pienso que el reto es que las medidas que a hoy clasificamos como sanciones, se les quite el rótulo de sanciones administrativas y solamente se regulen como medidas contractuales. ¿Cuál es el problema? Que el reto principalmente no es del legislador. Porque si uno analiza cómo se ha venido configurando las sanciones administrativas, por ejemplo, al inicio de la ley 80 no estaban establecidas las multas, pero las multas fueron establecidas porque el Consejo de Estado dijo que las entidades estatales no tenían competencia para pactar las multas en los contratos, porque las multas eran una sanción y las sanciones solamente pueden fundamentarse por el legislador y no por el pacto de las partes. Entonces, digamos, el Consejo de Estado, o bueno, la jurisdicción contencioso administrativa, empezó a catalogar la multa como una sanción. Y eso generó que el legislador, pues, si usted tiene el Consejo de Estado diciéndole que es una sanción, pues usted como legislador la califica como una sanción. Y esa sanción administrativa se estableció, por ejemplo, en la ley 1474, cuando se regula el procedimiento para imponer las medidas que mencioné, se establece que la entidad estatal puede imponer sanciones. Entonces, digamos, el legislador, escuchando lo que ha dicho el Consejo de Estado sobre estas medidas, ha catalogado las mismas como sanciones administrativas. Y al catalogarlas como sanciones administrativas, podemos decir que el reto principal, aunque lo debemos debatir también en el legislativo, es también debatirlo en el aspecto judicial para determinar si en realidad no son sanciones administrativas, que es la opinión que presento, porque el Consejo de Estado dice que son sanciones administrativas. Y lo curioso es que la definición de sanción que yo les mostré y el recuento que les mencioné es la misma definición que tiene el Consejo de Sanción Administrativa, pero tenemos un resultado totalmente opuesto. Ellos dicen que ciertos aspectos son sanciones administrativas y yo menciono que no son sanciones administrativas. Entonces, pienso que el principal reto es debatirlo también en el Consejo de Estado, que es quien ha generado que esto se clasifique como sanciones administrativas, pero pienso que hay posibilidades de que esto cambie por una razón. Y le menciono un caso que no es exactamente sobre el tema que estamos hablando, pero que sí nos muestra que hay una evolución en la jurisprudencia en ciertos aspectos. Y es el primero, es el siguiente. El Consejo de Estado hace unos años mencionaba que en los contratos que se rigen por el derecho privado, las partes no podían pactar multas ni imponerlas unilateralmente. Y decía que no lo podía hacer porque eso solamente podía ser competencia del legislador, o que podían pactarlas, pero las podía imponer el juez. Ya en jurisprudencia 2016, 2017, el Consejo de Estado dice que en los contratos que se rigen por el régimen privado, las partes, o por ejemplo la entidad, puede pactar una multa o una cláusula penal y además de eso puede hacerla efectiva. Y entonces vemos que ya en ese caso le está quitando el rol de sanción administrativa, porque dice que eso es una actividad, una aspecto contractual, y que la autonomía de las partes lo puede hacer. Y eso es consistente con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que una de las partes sí puede multar a la otra en ejecución del contrato estatal, y más cuando la multa en el contrato estatal está creada para combinar al contratista que cumpla, es decir, su finalidad no es castigarlo. Entonces, pienso que ese reto que usted dice o el reto que me pregunta que se puede hacer, es que analicemos esto y que se debata en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ya vemos que en ciertas posiciones que el Consejo de Estado antes tenía como algo que no se podía hacer, ya está diciendo sí, si lo pueden hacer en el derecho privado, pues también en los contratos regidos por el derecho privado lo podemos permitir. Falta que ese salto se dé a los contratos, digamos, que se rigen por la ley 80, y en consecuencia poder decir que esas medidas son medidas contractuales y no son sanciones administrativas. Bueno, profesor Diego, por ahora no tenemos más preguntas. Sea esta la oportunidad para agradecerte nuevamente por este espacio. Esperamos de verdad poder contar contigo cuando las condiciones estén dadas para que estés por acá en Barranquilla y que compartas de manera presencial con nuestros estudiantes. Gracias a cada uno de nuestros asistentes, Andrés Díaz, Andrés Martínez, Angélica, Tina, Claudia Daza, Claudia de Ángel, Donaldo,
a Fabiola, a Gabriela, a Isa, a cada una de las personas que han asistido a este espacio, a Juliana, a Keila. De verdad que nos complace mucho que puedan aprovechar estos espacios de debate, nos complace mucho que puedan transmitir sus inquietudes y en este sentido enriquecer su ejercicio profesional a partir de estos espacios que la universidad ha preparado para ustedes. A mí no me queda más sino informarles, profesor Diego, que en estos momentos nuestros programas de posgrados cuentan con inscripciones abiertas en todas las especializaciones, en nuestras maestrías y nuestros doctorados, inclusive la especialización en Derecho Administrativo, nuestra especialización en Derecho Contractual, nuestra especialización en responsabilidad y seguro, así como todos nuestros programas en Derecho Público, en negociación y manejo de conflictos, en Derecho Civil y de Familia, en Gobierno y Políticas Públicas. Entonces, toda nuestra oferta de programas de posgrados está a disposición de ustedes. Dentro de muy pocos días tendremos feria de posgrados donde los que estén interesados en inscribirse en nuestros programas pueden acceder a la inscripción de manera gratuita y recibir ese beneficio. Si están interesados, háganoslo saber a través de el chat para hacerles llegar la invitación una vez tengamos toda la información. Natalie Severini, quien es nuestra coordinadora administrativa de posgrados, estará a disposición de ustedes, les hará llegar su email a través del chat para que lo anoten y cualquier inquietud que tengan, no duden en hacérnosla saber, estamos para servir. Profesor, nuevamente muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar tu libro para algunos de los que estén interesados en el mismo? Nadia, muchas gracias por la mención. Este es el libro que se llama Inexistencia de sanciones administrativas en los contratos públicos, que es, acá están todos los argumentos que, como lo mencioné, no, por tiempo no alcanzaba a mencionarlos todos, pero están todos los argumentos que sustentan la tesis que expuse y lo pueden encontrar en la editorial Ibáñez. En línea lo pueden conseguir, entonces espero que lo lean y también principalmente espero sus críticas porque las críticas permiten fortalecer los argumentos o retractarlos si es el caso. Perfecto, fabuloso. No siendo más, damos por finalizado este evento maravilloso. Profesor, ese libro también lo pueden conseguir en las bases de datos que nosotros tenemos en la universidad. ¿Está en línea con las bases de datos de Ibáñez? No, que yo sepa, no está en línea ¿No? con las bases de datos de la universidad. Porque el libro, no sé si, porque eso sería un acuerdo con la editorial, entonces Sí, no. sí, sí. No, Ok, no. bueno, nada, pues ponemos también a disposición nuestra librería Kilómetro 5, a través de la cual también pueden acceder nuestros estudiantes a los libros. Tenemos unos días especializados para nosotros los abogados y ahí podemos tener algunos beneficios particulares de descuento. No siendo más, mil y mil gracias, feliz resto de noche, que descansen. Profesor, seguimos en contacto. Que así sea, Nadia. Muchas gracias y como le dije hace un rato, espero ir a Barranquilla a ver si, Por acá lo esperamos. como el Joe, me quedo en Barranquilla. Seguro se amaña, yo no sé qué opinan los demás espectadores, pero Barranquilla tiene su amañadero y somos muy felices los que no somos barranquilleros de que esta ciudad nos haya abierto las puertas con tanto cariño y con tanto amor, tanto que nos sentimos barranquilleros. Un abrazo gigante, saludos para todos, feliz resto de noche, que descansen y bueno, a pensar en todo este conocimiento que hemos podido recibir en este tiempo tan valioso. Gracias, Gracias, Nadia. Chao, Donaldo. Natalie, también. Que Gracias, estén bien. profe. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buena noche. Gracias, Valentina. Judith, un aplauso para ti. Feliz tarde. Chao. Se cuidan.